El universo guardó un secreto como quien oculta un peligro bajo la cama. Una sombra antigua despertó y, por primera vez en milenios, sintió miedo. En el vacío entre dos soles, la nave Hidalgo cruzó la oscuridad como una salmodia de metal. El puente vibraba con el zumbido de los sistemas de soporte, con la respiración calculada de hombres y mujeres que aún sabían contar latidos. En el centro de ese pequeño latido humano estaba Esteban Rivas, comandante curtido por pérdidas y por una determinación que no se compraba ni se vendía, se heredaba o se forjaba en el fuego. Él miró la pantalla y no vio números. Vio huellas. Vio el rastro de un depredador galáctico que se comía sistemas estelares enteros y dejaba silencio en su estela. El Kael'thar no era una nave, era un ecosistema de hambre. Su silueta era una mueca en la tela del cosmos, una costura negra que devoraba siquiera el color de las nebulosas. Había historias, leyendas frías que corrían por rutas clandestinas, civilizaciones borradas, enjambres que caían como tormentas, ecosistemas convertidos en polvo. Cuando la flota humana encontró al primer Kael'thar, la cúpula de comando sintió un frío distinto. Porque esa cosa, esa calamidad, mostró miedo. No frente a la tecnología. No cuando una andanada de misiles la rozó como lluvia. Tembló cuando la humanidad hizo lo que mejor hace, improvisar miserias en esperanza y convertir debilidades en trampas. El comandante observó un pedazo de transmisión antigua en el archivo de la flota, otra nave, otra gente, un capitán que pronunció una frase antes de que el feed se cortara. No era valentía, era una decisión. La sentencia era un fuego pequeño que iluminó el rostro de Esteban, nunca morir sin intentar algo que valga la pena. El universo contuvo el aliento. La distancia entre bestia y humano no se medía en años luz sino en imaginación. Los Kael'thar cazaban patrones. Repetían estrategias, seguían jerarquías que se precipitaban en la lógica de la presa. Humanidad. Había una anomalía. Donde otras especies se quebraban ante su presencia, los humanos ardían con una mezcla de ira y gracia suicida. Esa contradicción elemental, esa imposibilidad de prever, agrietó la confianza tegumentaria del depredador. Los Kael'thar encontraron que los humanos no eran solo otra presa, eran algo impredecible, húmedo y lleno de canciones que hablaban de lugares con lluvia y música y manos que sostenían otras manos. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Una advertencia llegó a la flota, fotografías de un planeta que había sido descuadernado, paisajes rasgados por dientes que no eran naturales, estructuras que se doblaban como ramas bajo peso inmenso. Pero hubo un detalle minúsculo, casi humano, un fragmento de bandera, chamuscado, rojo en la ceniza. Un símbolo de recuerdo. Esteban lo estudió y lo entendió, cuando pelean por algo, no pelean por gloria. Pelean por nombres, por voces que recuerdan una nana, por manos que ya no están. Esa imagen fue el primer ancla que recordó a los hombres por qué seguían respirando en el frío. Los humanos no rezan. Actúan. La flota modificó sus tácticas en tiempo real. No era una cuestión de armamento solamente, era una cuestión de narrativa. Crear historias que engañaran al depredador, presentar corderos en trajes de lobo, fabricar frágiles artificios de esperanza con el veneno de la técnica. Las naves humanas dejaron de ser barcos. Se volvieron trampas, espejismos, retos. El Kael'thar tardó en aprender que la humanidad tenía una devoción por la pérdida que se convertía en artefacto bélico, sacrificios calculados, pérdidas que eran cebo, dolor que se volvía herramienta. Esa noche, en la sala de guerra, Esteban encendió una luz que no pertenecía a ningún tablero, una fotografía en papel, arrugada y con bordes quemados. Era la imagen de su hijo, un niño de risa abierta que ya no estaba. Por un instante, un mundo entero de recuerdos humanos cruzó su mirada, la voz de un niño imitando el motor de un viejo coche, una mano que sostenía pan, la marca de una guitarra en la casa. No era épica en el sentido antiguo. Era una razón que pesaba más que cualquier arma. Esteban guardó la foto entre sus cosas y la convirtió en mapa moral. El universo contuvo el aliento.
El primer encuentro directo sucedió en una nebulosa púrpura donde el polvo cósmico hacía que la luz pareciera tejido por fantasmas. Una patrulla humana siguió una línea de calor y se encontró con un Kael'thar de menor tamaño, un cazador que se encendía con bioluminiscencias peligrosas. La criatura reaccionó con una claridad primitiva, corona de mandíbulas, tentáculos que buscaban carne y chatarra. La patrulla perdió hombres, como siempre lo hacen quienes se enfrentan a lo inhumano sin un plan. Pero la idea humana, esa chispa absurda e insistente, logró algo que nadie esperaba, encerrar a la criatura en una trampa de resonancia que explotó su orden interno, creando ruido donde había lógica. Fue un triunfo frágil, una pequeña herida a la bestia, pero suficiente para entender que el depredador podía confundirse. Los humanos aprendieron a cantar a su enemigo mientras giraban cuchillos en la oscuridad. El miedo del Kael'thar se volvió rumor entre sus filas. Una noticia que viajó a la velocidad de las ondas, hay algo en esos humanos que los hace una amenaza distinta. El depredador se retiró por primera vez, con algo parecido a cautela. La flota susurró planes, y Esteban vislumbró la posibilidad de tomar la ofensiva. Era una idea absurda, hermosa en su locura, en lugar de huir de la sombra, alzarle una antorcha. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Cuando la palabra ofensiva dejó de ser tabú, la maquinaria humana empezó a rodar con una precisión anárquica. En astilleros clandestinos, ingenieros raspaban la herrumbre de naves antiguas para convertirlas en instrumentos de engaño. Arquitectos diseñaban trampas sociales, señales falsas, transmisiones que replicaban ciudades llenas de vida, ecos de mercados que ya no existían. La guerra dejó de ser únicamente armas, se volvió guión. Cada señal era una mentira que buscaba hacer que el Kael'thar creyera en patrones repetibles. Pero la humanidad no repite patrones, los rompe, los subvierte, los empaña con lágrimas y canciones. Esteban supervisó la transición desde un mapa de plástico y proyecciones holográficas. Sus manos eran el ancla que unía memorias con órdenes. A su alrededor, la tripulación trabajó con una calma nerviosa, técnicos que habían perdido amores, jóvenes con manos temblorosas que cargaban en los bolsillos pequeñas reliquias. Hombres que habían visto puntas de galaxias arrancadas. Había una determinación que brillaba como la pátina en el acero. Esta vez no esperaríamos a que la bestia decidiera cuándo morder. Esta vez haríamos que eligiera cómo y cuándo ser herida. La información llegó desde rutas que no eran oficiales. Un grupo de arqueólogos espaciales había encontrado restos de un viejo imperio que los Kael'thar no habían devorado por alimento, sino por algo más oscuro. Ellos extraían ecos de civilizaciones. Utilizaban sus memorias para optimizar cacerías futuras. La conclusión era simple y terrible: el depredador se alimentaba de patrones. Aprendía con cada presa. Aprendía tanto que se volvía arrogante, seguro de su reinado. Y la humanidad, impredecible, emocional, llena de contradicciones, interrumpía esa enseñanza. Donde otros se adaptaban lento, los humanos inventaban sacrificios. En una mesa de estrategia, Esteban impulsó un plan que parecía una herejía: invadir la cuna del depredador para mostrarle que la humanidad no se curvaba ante el temor. No era una invasión por conquista, era una invasión para demostrar un punto. En la práctica, sería una operación combinada: escuadrones de asalto especializado, naves señuelo, bombas de memoria y un martillo, un dispositivo improvisado capaz de convertir la danza neuronal del Kael'thar en caos. El martillo no era un arma convencional, era un poema técnico que convertiría los recuerdos ajenos en ruido. La tripulación trabajó en silencio. Las largas mesas en los hangares parecían salas de costura, con piezas dispersas que alguna vez fueron sueños. Los niños de la flota, porque la guerra no logra robar las lunas de la infancia, se reunían en los pasillos para escuchar las historias de aquellos que habían conocido la tierra. Un viejo bajista tocó un riff con un trozo de cable y una placa. La música, aunque desafinada, daba sentido. La gente recordaba, y esos recuerdos se volvieron material de guerra.
Porque en el corazón de la nueva estrategia humana estaba la convicción de que los recuerdos no eran vulnerabilidades, eran armas. Los Kael'thar atacaron primero, como era su costumbre, buscando corromper las líneas de suministro con enjambres de esclavos biotecnológicos. Fueron placajes de oscuridad y fiereza. Las pérdidas humanas multiplicaron la furia entre las tripulaciones y se enraizó una cultura de sacrificio. Un capitán ofreció su nave como señuelo. Un grupo de técnicos se quedó sin posibilidad de evacuar, pero trabajaron hasta el último aliento para asegurar que el martillo estuviera listo. Los nombres de los caídos se imprimieron en placas y se colocaron en un santuario improvisado bajo la proa de la Hidalgo. La flota aprendió a embellecer la pérdida, la convirtió en motor. El recuerdo del amante perdido apareció otra vez en la mente de Esteban. En una breve pausa, su mano rozó la cicatriz en su costado, el lugar donde una vez recibió el abrazo de una mujer cuyo nombre no pronunciaría frente a su tripulación. Fue una memoria pequeña, íntima, un roce de piano distante, una nota sostenida que hablaba de las tardes en que la guerra era solo una posibilidad y la vida, un plan de fin de semana. No lloró. Recordó, y ese recuerdo fue un combustible frío y determinado que le permitió trazar líneas en mapas. Los humanos no rezan. Actúan. En medio de los preparativos, surgió la figura de la resistencia cultural, biólogos que estudiaban cómo los Kael'thar procesaban recuerdos, lingüistas que trataban de mapear la sintaxis de su casa, narradores que inventaron historias falsas para alimentar transmisiones señuelo. Todo eso se ensambló en un plan que dependía de una verdad terrible: la batalla no se ganaba solo con disparos, sino con la capacidad de hacer que el depredador aprendiera mal. El martillo tendría que reescribir la lógica del Kael'thar con ruido, con dolor y con memoria humana, la memoria de lo que es vivir en comunidad, de perder y seguir amando. La gente de los puertos de carga murmuraba sobre el comandante. Algunos lo llamaban loco, otros, visionario. Él no había olvidado la bandera quemada ni la sonrisa infantil, llevaba en la retina imágenes que forjaban su ética. Movía la flota como quien dirige una orquesta en el ojo de la tempestad, sabiendo que cada sacrificio sería una nota destinada a resonar en la carne del depredador. Se acercó la hora cero, y la ansiedad se alimentó del café rancio y de las oraciones privadas que nadie escuchó. El universo contuvo el aliento. Los engaños comenzaron con transmisiones que replicaban la vida en planetas que ya no existían. Los Kael'thar, curiosos por patrones repetidos, desviaron fuerza hacia lo falso. Mientras tanto, las fuerzas humanas se agrupaban para un salto que llevaría una flota ligera al corazón del territorio enemigo. Era una maniobra suicida en apariencia, entrar en el nido del depredador para que éste descubriera que su presa no era predecible. El plan exigía que algunos murieran con propósito, que otros actuaran como señuelo, y que unos pocos alcanzaran el núcleo para plantar el martillo. Esa fue la decisión que transformó el miedo en resolución. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La flota se partió en cuchillos, deslizándose por rutas irregulares hacia la mandíbula del enemigo. Esos trayectos estaban llenos de sonidos, mensajes crípticos, risas forzadas, el crujido de metal que se retira. Esteban lideró el ala de asalto. La tripulación eligió nombres para las naves que recordaban lugares en la Tierra: Tonalá, Lago, Barrio 7. Eran rituales de pertenencia, y eran también trampas. Donde la lógica del Kael'thar buscaba patrones, encontró nombres humanos y los siguió como rastros de olor. El primer enfrentamiento fue un baile salvaje, cazas humanos zigzagueando entre filamentos de escombros mientras los Kael'thar utilizaban sensores orgánicos para detectar calor y vibración. La gente murió en avalanchas, en errores, por valentía. Una escuadra entera se sacrificó para abrir un corredor para la Hidalgo, otra improvisó bombas de memoria que explotaban como conciertos de recuerdos falsos. Cada explosión era una sinfonía de ironías, el enemigo que se alimentaba de historia fue alimentado con falsedades intencionadas. Los paisajes cambian cuando la muerte se vuelve compatriota. Vidas enteras se transformaron en historias breves,
trozos de humanidad que siguieron orbitando alrededor de Esteban. El comandante, en medio del fragor, recibió informes de bajas de gente que conocía por nombre. Sostenía cada noticia como si fuera una pieza frágil de cerámica. No era indiferente, era una especie de piedad entrenada. La flota se movía con una coreografía desgarrada que mezclaba valentía y desesperación. Una noche, en la sala de descanso, un niño, hijo de un técnico, tarareó una canción que su madre le enseñó en la tierra. La nota, pequeña y humana, atravesó la sala como una paloma. El gesto no tenía valor táctico, pero desató una cadena de suspiros. Los hombres y mujeres recordaron el olor de lluvia, el tacto de una cocina cálida, la risa de un abuelo. Fue un ancla que retornó humanidad al acto de matar. Porque más que vencedores, quienes pelean por su memoria son custodios de algo que no admite solo cálculo. Los Kael'thar cambiaron su patrón. En lugar de atacar en enjambres previsibles, empezaron a usar señuelos con intención propia, enviando emisarios biomecánicos que sabían fingir heridas para atraer la atención humana. Se desarrolló una persecución intelectual donde cada bando trataba de leer la mente del otro. Esteban comprendió que la guerra ya no era física únicamente, era biográfica. La fuente del poder Kael'thar radicaba en su capacidad para ingerir y reproducir historias que facilitaban la caza. Romper ese bucle exigía más que explosivos. Requería que el martillo reprogramara la narrativa. El plan avanzó hacia su fase más peligrosa, infiltrar una nave humana hasta el propio corazón simbiótico del Kael'thar. La nave elegida, vieja y desfigurada, era un conjunto de recuerdos humanos, fotos pegadas en paredes, un pequeño arpa rota, la bocina de un auto. Todo era encanto y trampa. Los tripulantes sabían que entraban a un sistema que metabolizaba recuerdos y que podían perder no solo la vida, sino la esencia que los definía. Aún así, la decisión de entrar fue tomada con una serenidad que parecía resignada a la gloria. La penetración fue violenta. Canales biomecánicos se retorcieron como arterias, la nave humana se movió como intruso en un organismo. El equipo se abrió paso por corredores que latían con una luz verdosa. Cada paso dolía con el eco de sonrisas olvidadas que los Kael'thar habían extraído de mundos aniquilados. Hacía falta dolor para llegar al núcleo. Había fracturas en la moral, algunos caían y perdían la memoria sin morir, otros se ofrecían como carne para permitir que los restantes siguieran. La humanidad mostraba su costura, había belleza en el sacrificio, horror en el olvido, y un propósito que se dejaba ver con sangre. En la profundidad, se supo que había colonias enteras de seres que el Kael'thar no únicamente había devorado, sino que había cosido en su biología. Eran ecos en los tejidos del depredador, voces en bucle que contaban historias que ya no tenían dueños. Esas voces hablaban de hogares, de niños, de canciones. Los humanos, con un gesto casi ritual, liberaron fragmentos de esas voces, mezclándolas con otras que ellos mismos fabricaron. Fue un trabajo de cirujanos del recuerdo, implantar errores en la memoria de la criatura. El sacrificio cobró precio. Una escuadra entera, comandada por un amigo cercano de Esteban, se quedó atrás para detonar una relé que mantendría el corredor abierto solo el tiempo suficiente. La despedida fue muda, miradas que no necesitan palabras, manos que aprietan y luego sueltan, el sonido de una radio que se va quedando en blanco. Esa noche Esteban tuvo la certeza punzante de que la guerra era una colección de pequeños entierros. El universo contuvo el aliento. El martillo, colocado en la cámara de núcleo, empezó a funcionar. No explotó con una furia directa. En vez de eso, vomitó ruido, fragmentos de canciones de cuna perdidas, el olor de pan tibio, risas de mercado, imágenes de amas de casa, citas de libros que nadie leería de nuevo. El Kael'thar, acostumbrado a una dieta de secuencias coherentes, comenzó a convulsionar ante la incoherencia. Sus redes neuronales se sobrecalentaron intentando armonizar lo que no podía ser armonizado, un collage de humanidad. Los tentáculos se soltaron. Las vocalizaciones, antes ordenadas, se volvieron cacofonía.
En el centro de la lucha, un corredor se cerró y la nave que llevaba al martillo comenzó a colapsar. La opción lógica era retirar el dispositivo. Pero la lógica humana escogió otra cosa: estancar el corazón del enemigo con la propia carne. Los técnicos realizaron cálculos en segundos: quemar todo para que algo floreciera. Fue una decisión elemental. Un pequeño grupo, voluntarios sin preguntas, sellaron la cámara desde dentro y ejecutaron la secuencia final. Las puertas se cerraron en un latido. Esteban miró la luz de su gente desaparecer y sintió que una parte de la tierra se le arrancaba del pecho. Esa fue la clase de pérdidas que moldean leyendas. Los humanos no rezan. Actúan. La explosión que siguió no fue una detonación tradicional. Fue una reescritura. Las ondas de martillo no destruyeron tejidos solamente, desordenaron la lógica del Kael-Tar, liberaron memorias inútiles y jugadores de recuerdos que se contradijeron. El depredador retrocedió con la confusión pegada como una fiebre. Fue el primer momento en que la bestia mostró indecisión en miles de ciclos: no supo si comer, si huir, si llorar tal vez. La duda biológica abrió una ventana que toda la flota humana aprovechó. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La ofensiva final fue una sinfonía de alivio y violencia. Las naves humanas, antes fragmentadas, se reagruparon en un latido único y directo hacia el corazón del coloso. Las llamas del combate no eran solo explosiones, eran momentos en que la humanidad decidió incendiar lo que le retenía. Los Kael-Tar respondieron como depredadores que habían perdido su compás. Sus ataques se volvieron desorganizados, y la resistencia humana, férrea, encontró huecos en la coraza del monstruo. Esteban lideró el asalto final. Su rostro estaba marcado por la fatiga y por una serenidad extraña: fue la calma de quien ya había aprendido el precio de cada paso. En la cubierta de mando, por última vez, vio la imagen de su hijo. Era una promesa más que un recuerdo. La flota se aproximó y entró en la boca del coloso, una abertura biocelular que chirriaba. El interior era una catedral de carne y metal, cámaras que latían como corazones gigantes y redes de información que olían a memorias robadas. El enfrentamiento con el Alfa fue personal. No hubo un duelo de simples formas. Era una colisión de éticas, la especie que consumía historias contra la raza que se definía por ellas. El Alfa se presentó como un cumplimiento de la evolución: órganos que brillaban, mandíbulas con sensores y un ronquido que hacía vibrar placas y huesos. Esteban no llevaba un arma convencional, llevaba la suma de todos los recuerdos que podía sostener y un dispositivo improvisado que convertía la emoción humana en pulso disruptivo. Fue un acto de alquimia, transformar pena en tornillo de guerra. La pelea fue imposible de cronometrar. Hubo un momento en que Esteban, con manos ensangrentadas, escuchó una voz lejana, la nana que su madre le cantó de niño. Fue tan real que por un segundo no supo distinguir si era recuerdo propio o una manipulación del Kael-Tar. La confusión, sin embargo, fue su arma. Esteban canalizó esa fragilidad y la convirtió en fuerza. En un paso que nadie enseñó en libros de táctica, abrazó la memoria y la arrojó contra la maquinaria enemiga como un martillo emocional. El dispositivo hizo el resto. Las criaturas que componen al Kael-Tar intentaron coordinar, pero la disonancia sembrada por el martillo se extendió como un virus. Sus aletas nerviosas respondían a impulsos contradictorios: su boca, que siempre supo cómo cerrar sobre la presa, vaciló. En la confusión, las naves humanas penetraron capas que antes eran inaccesibles. Una a una, las articulaciones de la bioconstrucción fueron abriéndose. Las entrañas del depredador sangraron luz. El precio fue enorme. La batalla llenó el espacio con cuerpos que se deslizaron en órbitas erráticas, con escombros que brillaron como lluvia de meteoros. Familias enteras perdieron seres queridos en segundos que duraron una eternidad. Un escuadrón que había vivido historias de barrio se desintegró frente a los ojos de la flota.
Esteban vio morir a hombres que le habían contado sus miedos más simples, la primera vez que aprendieron a manejar, la risa de una mujer que cocinaba frijoles. Esos recuerdos fueron moneda de cambio y también el combustible de la venganza. El Alfa cayó no por destrucción física exclusiva, sino por desintegración interna. Cuando una especie deja de reconocer su propia historia, se fragmenta. El martillo no asesina con explosiones, desarma sentido. El corazón del depredador, privado de la coherencia que lo alimentaba, entró en pánico y se colapsó. La luz que emanó no fue festiva, era una desintegración consciente que se esforzaba por recomponerse y no pudo. Fue una escena terrible, larga y, en algún sentido, triste. Porque aquello que devora historias también había acumulado belleza, aunque de forma monstruosa. En las últimas fases, Esteban se encontró cara a cara con algo que no era exactamente una mente, sino un nudo de voces. Allí, en el núcleo, escuchó todo, ecos de niños que ya no jugaban, fragmentos de lunas, conversaciones heladas. Podía haber destruido el núcleo y terminar con la amenaza, pero la humanidad no buscó venganza ciega, buscó despertar un respeto que el cosmos no esperaba. Esteban utilizó el dispositivo para inyectar no solo caos, sino también un pequeño cosquilleo de empatía, imágenes de gestos simples, manos que curan, panes compartidos. Fue un acto de violencia con propósito moral, una mezcla extraña de compasión y devastación. El contraste final fue brutal. Mientras el monstruo se desvanecía, surgían claras, planetas que no habían sido tocados desde hacía generaciones, mundos cuyo silencio se rompía con pequeñas señales de vida. La victoria humana no fue sin pérdidas, pero era neta. Los sobrevivientes vieron caer al Alfa y supieron, en la piel, que habían cambiado la historia. El universo contuvo el aliento. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La luz que quedó después de la batalla no era una celebración inmediata. Fue un alba cansada, una tregua con el duelo. Esteban caminó por el puente de la Hidalgo y sintió el peso de todos los nombres inscritos en la placa del santuario. Había rostros que apenas recordaba y otros que le perseguirían hasta el final de sus días. La flota se reorganizó para la reconstrucción. Un equipo de terraformadores fue enviado a sistemas liberados, biólogos trabajaron en revertir daños, arqueólogos comenzaron a catalogar los fragmentos que el Kael'thar había arrancado. La historia de la victoria se volvió canto y manual improvisado. La gente que sobrevivió trajo consigo canciones que fueron adaptadas como himnos, pero no himnos ceremoniosos, eran cosas pequeñas, cotidianas, toques mínimos de humanidad que se volvieron patrullas de memoria. Esteban, en una ceremonia sobria, dejó la fotografía de su hijo en la proa, encima de las placas con nombres. Para él, la victoria no borró los rostros perdidos, los preservó en rituales nuevos. No hubo un monumento que celebrara sangre, sino jardines que recordaban nombres y ofrendas de pequeñas pertenencias, una pelota, una cuchara, un pedazo de tela. En las colonias que habían sido liberadas, las primeras cosas en volver no fueron máquinas ni fábricas, sino voces. Radios abiertas transmitieron historias de mercados reconstruidos, de niños que volvieron a correr, de manos que reparaban techos. Un grupo de músicos improvisó una pieza con fragmentos encontrados del viejo mundo, la melodía fue una costura entre lo que fue y lo que sería. Esteban escuchó una grabación donde una mujer cantaba la nana que él recordaba en fragmentos y lloró. No fue un llanto teatral, fue una limpieza por la memoria. Esa fue la segunda ancla, la música de un pasado familiar que reafirmó por qué habían arriesgado todo. Las consecuencias políticas fueron inevitables. Imperios que se pensaban invencibles se replantearon su lugar en el cosmos. La humanidad no buscó dominar, sino demostrar que la voluntad de una especie podía alterar la ecuación de poder. Hubo tensiones, sí, y hubo diplomacias ásperas. Pero una cosa cambió, donde antes los mayores se inclinaban con arrogancia, ahora miraban con una cautela nueva hacia aquellos que habían mostrado una defensa feroz e impredecible. La reputación humana se solidificó como advertencia y promesa. En lo íntimo, la flota reconstruyó rituales.
Una vejez que había perdido hijos encontró un modo de honrar sus nombres, una escuela improvisada enseñó a niños cómo recordar sin que el recuerdo los consumiera. Las historias que antes servían como alimento para el predador se protegieron como patrimonio. La humanidad aprendió a reservar secretos, a repartirlos por fracciones, a convertir la intimidad en fortaleza colectiva. Esteban renunció a su puesto meses después en una ceremonia tranquila. No buscó gloria. Caminó hasta la cubierta principal, dejó una caja con objetos personales, la foto chamuscada, una vieja placa de matrícula de un coche, una partitura incompleta. Detrás de él, la tripulación observó y sintió que cerraban una herida que no terminaría de sanar, pero que empezaba a cicatrizar. Se sentó en una colina con vista a un planeta reconstruido y vio niños correr como sombras felices. Aquellas risas tuvieron la virtud de ser pequeñas bombas de esperanza. Los registros de la guerra se convirtieron en lecciones. Institutos científicos abrieron departamentos que estudiaban memoria bélica y cómo convertir la vulnerabilidad de recordar en un acto de supervivencia. Las tácticas humanas fueron enseñadas con cuidado, no como manual de agresión, sino como estudio de resistencia. Hubo debates morales, evidentemente, ¿era justo jugar con recuerdos? ¿Se cruzaban límites? Las respuestas se encontraron en una filosofía básica. La humanidad peleó para poder contar historias mañana. El valor de una historia viviente superó el cálculo de victorias tácticas. En comunidades diminutas, personas con los ojos plenos de polvo reconstruyeron calles y huertos. Plantaron árboles en memoria de los caídos. Uno de esos árboles fue plantado con tierra traída del planeta natal de Esteban. La ceremonia fue sencilla, manos que hundieron tierra, un latido humano amplificado por un tambor, y luego un canto. Fue un acto de restauración que no pretendió borrar el pasado, sino convertirlo en suelo fértil para el futuro. Los humanos aprendieron que no hay victoria sin luto y no hay luto que no merece una promesa. La galaxia miró. Y cambió. Los ecos de la batalla se convirtieron en lecciones para especies lejanas que antes miraban con distancia. Algunas pidieron pactos, otras observaron con recelo. Pero una verdad se diseminó: la humanidad es impredecible en su amor por la vida y por lo que la define. Esa imprevisibilidad se volvió su armadura. Y mientras se reconstruía, los humanos promulgaban una advertencia que no era arrogante sino firme: si vienes por una vida, encontrarás 100 memorias defendiendo la puerta. El universo contuvo el aliento. Los hombres y mujeres que sobrevivieron se sentaron junto a fogatas improvisadas y contaron historias cortas. No preguntas grandes, solo relatos de cosas pequeñas: el olor de una tortilla, el primer beso en una plaza, la voz de una abuela que pedía paciencia. Esos relatos se volvieron el eje de la regeneración. Esteban escuchó muchos de esos relatos y entendió que la victoria había cambiado algo más profundo, no solo la reputación humana, sino la forma en que la especie definiría sus límites morales en adelante. Un día, en el memorial donde reposaban las placas con los nombres, una niña dejó una pelota junto a una placa. Esteban la vio alejarse y comprendió que los gestos simples son las victorias más grandes. Había una promesa tácita entre la gente: recordar no era solo consagrar pérdidas sino construir la posibilidad de futuro. Ese fue el legado. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.